Marta, Sí. si gustas compartirlo en tu perfil Ajá. Ahorita. Ay, para que entre tu así. gente Espérame, sí. al envío. Muy buenas tardes a la gente que se conecte. Ya estamos a punto de arrancar esta entrevista. No se desesperen. Déjenos sus reacciones, déjenos sus preguntas. Bióloga marina. Aquí tenemos ya a Marta, que nos va a estar orientando, informando de estas carreras que a veces decimos, canijo, no sé nada de ese tema. Pues aquí la tenemos, ella nos va a estar informando qué hacen en San Luis, si están aquí en los lagos, si están aquí en el Golfo, en qué partes trabaja un biólogo marino, que muchas veces pensamos que porque nuestra ciudad, que parece pueblo, no tiene estas carreras aquí, pero no tiene las carreras, pero sí nos mandan la gente preparada, a veces de fuera de la ciudad, muchas veces dentro de aquí de San Luis. Muchos deciden quedarse, que con este clima yo creo que todos quisieran salir corriendo. Muy buenas tardes a la gente que se esté conectando. Estamos listas, estamos compartiendo ya en la cuenta de Marta para que su gente se una a la mía, y con su lema es informar. Estamos conectados también para la gente que quiera saber más de este tema. Bienvenida, Marta. Teníamos, ¿desde cuándo? Yo creo que en diciembre la conocí ahí en la cafelería. Sí, ajá. Y decíamos, una entrevista, sí, una entrevista, sí. No nos poníamos de acuerdo, ¿verdad? Bienvenida, buenas tardes, saluda a tu gente, que esta es tu entrevista. Buenas tardes, mucho gusto en estar aquí en este programa con Zulema, y pues sí, aquí dispuestos a platicar un poquito de lo que hacemos en esta región, que muchas personas no lo saben, pero es muy importante a nivel mundial, ¿eh? Fíjate, y ahora hace poquito que entrevistamos a esta Alejandra Calvo, Ajá. que fue una súper entrevista del medio ambiente, de la tierra, Así del es. agua, de cómo recuperar aquí el río Colorado, la fauna, que aquí es un lugar que llegan miles de aves, que mucha gente no sabemos, ¿no? Y en este caso, como dices tú, es un lugar tan importante que muchos ni sabemos. Sí. Porque, a ver, cuéntanos sí, tú. mira, por ejemplo, esta región o el municipio de San Luis Río Colorado es un municipio privilegiado porque tenemos dos grandes reservas de la biosfera. A nivel del país, las tres primeras reservas de la biosfera, es decir, las áreas protegidas más grandes en el país, dos de ellas están aquí. Y las dos pertenecen al municipio de San Luis Río Colorado. Una es el Pinacate y Gran Desierto de Altar, y la otra es el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. La otra es el Vizcaíno en Baja California Sur. Tenemos, gracias a Dios, que no lo han urbanizado tanto el Golfo. Estamos platicando ahorita, ¿no? Bueno, de hecho, eso tiene que ver con que que está dentro del área protegida. De hecho, el Golfo de Santa Clara es una comunidad pesquera, o sea, su vocación es pesquera. Inició por la pesquería de la Totoaba. Si quieren, después platicamos de eso. Es todo un tema para platicar. Siempre hay segundas partes de los entrevistados. Entonces, por ejemplo, el Golfo es una de las pocas comunidades que están dentro de la reserva de la biosfera. Y precisamente este tipo de áreas protegidas tienen como una de sus características para que sea decretada como tal, es que precisamente puede haber comunidades adentro de ella que desarrollen actividades, por supuesto, actividades que tengan que ver o que más bien que vayan de la mano con el desarrollo sustentable que conocemos. Como ahí, ¿no? La pesca, ¿no? Ajá, como la pesca. Bueno, tú sabes que ha habido muchos estira y afloje ahí con la pesca en el Golfo, pero pues ahí va, o sea, se está tratando de continuar con la actividad que le dio origen a esa comunidad pesquera, pero digamos con buenas prácticas, ¿no? Con buenas prácticas pesqueras, a fin de que los recursos que se están extrayendo, de los cuales depende la comunidad, pues se mantengan en el largo plazo, ¿no? Okay. Oye, pero tu trabajo es allá en el Golfo o aquí en los lagos alrededor del valle? Pues es dentro de la reserva de la biosfera. Buena parte en el Golfo. Bueno, yo paso una temporada en el Golfo cuando es la temporada de curvina. ¿Por qué? Porque tengo ya varios años, bueno, bastantes años, ya más de 2 décadas monitoreando lo que es la pesquería de la curvina golfina, que es una pesquería que se desarrolla ahí en la comunidad del Golfo de Santa Clara, y que es para el Golfo de Santa Clara yo creo que es entre la segunda y la tercera pesquería más importante para ellos en cuanto a recursos económicos que les genera, ¿no? Entonces yo tengo ahí, hace 26 años yo llegué a vivir ahí al Golfo de Santa Clara. Entonces fue cuando más o menos inició esta pesquería. Entonces tuvimos la oportunidad, en ese entonces mi esposo y yo,
de poder documentar cómo inició esta pesquería. Ay, qué suave. Ajá, y entonces les platicaba el otro día que tengo mucho material de cuando iniciamos todo este trabajo ahí en el Golfo. Trabajo de 26 años. Sí, prácticamente tengo esos años monitoreando la curvina. Pero en aquellos entonces nosotros utilizábamos mucho las diapositivas, no sé si te acuerdas mucha gente a lo mejor joven ni las conoce ni las ha visto, pero antes para poder nosotros documentar lo que teníamos, pues no había celulares, las cámaras, se usaba mucho eso de las diapositivas porque cuando ibas a algún evento, algún congreso, pues era la manera de poder tú proyectar tu material. Ajá. Entonces que son las cositas estas que a veces las metías en un desteno para ándale, parecidos para la gente que sí, es la joven, gente joven, porque y que estamos no jóvenes, sí, pero más jóvenes que nosotros. Usar estas cosas. Así es. Entonces pues mucho material lo tengo ahí y habría que ahora pasarlo a los medios digitales que conocemos todos, ¿no? Pero ha sido una muy buena y bonita experiencia. Como dijiste, yo soy bióloga, no soy bióloga marina. Okay. Hay biólogos marinos, hay carrera, me parece que además de La Paz, Baja California, en Oaxaca está la otra Universidad del Mar, donde ellos se enfocan a la biología marina. Okay. Yo soy bióloga general, pero desde que yo salí de la escuela, siempre me llamó la atención el mar. Entonces sí me enfoqué a la biología marina, pero ya como, por decirlo así, yo tomé mi línea de trabajo. ¿Tu maestría de qué es? La maestría sí la hice en ecología marina, ahí sí, ya entonces me enfoqué de lleno en eso. Y pues precisamente después de mi maestría fue que yo inicié con el monitoreo de la pesquería de la curvina, ¿no? Y hemos encontrado muchas cosas interesantes, eso es lo más bonito y satisfactorio de mi carrera, de que haber podido documentar como desde el inicio el resurgimiento más bien de esta pesquería en la comunidad y cómo se ha ido desarrollando, todo lo que se ha ido documentando para tratar de llevarla hasta ser una pesquería sostenible, pero lo que llamamos que tenga su reconocimiento como una pesca sustentable, ¿no? A través de los proyectos de manejo pesquero. Oye, ¿y en tu carrera sí entran a profundidad o tienes un nivel del mar nada más para examinar? Bueno, eso pues va a depender del área que tú quieras desarrollar. Pero bueno, hay por ejemplo organismos que viven en las profundidades del mar, para eso se necesita equipo especializado para poder trabajar, digamos, en el fondo del mar. ¿Qué podemos decir más allá de los 30 metros, 20 metros de profundidad? Mucha de la biología marina, de los recursos pesqueros que conocemos o de los recursos que atraen turismo como los arrecifes, todo eso son zonas menos profundas. Entonces, pues, ¿qué digamos? Alrededor de los 10 metros es donde haces todo ese tipo de trabajo. Tú te metes y todo. Sí. ¿Te gusta? Sí. Pero ¿te gusta mucho el mar y todo eso? Sí, no, a mí me encanta el mar, o sea, si yo no sé por qué no vivo allá. No me he vuelto sirena. Sí, ¿Eres sanluisina? No, yo nací en la Ciudad de México, Okay. pero desde los, ¿qué sería? Como 23 años me vine a vivir para acá, a Sonora. Después que terminé la carrera. ¿Al Golfo llegaste o a qué parte llegaste? No, primero llegué a Hermosillo. Okay. Llegué como recién egresada, que fui a hacer me vine más bien para acá a Sonora a hacer mi tesis de licenciatura, precisamente con la Totoaba. Ajá, okay. La Totoaba fue la que me trajo hasta estos lugares, ¿no? Entonces ya de ahí ya no regresé para Ciudad de México, ¿no? Entonces me quedé aquí, me casé, tuve mis hijos y así. ¿Y has vivido la mayor parte aquí en el Golfo? Prácticamente sí, ya más de la mitad de mi vida. ¿Tienes dónde estar ahí todo? Tengo, bueno, no tengo un lugar. Teníamos una estación de campo. Okay. Ajá. Pero esa estación de campo pues ya hace ya varios años que no está funcionando. Entonces es de ir y venir cuando hacemos este trabajo de monitoreo de curvina. ¿Por qué no está esta estación ya de campo? Si es tan importante que nos manden gente preparada para estas cosas. Sí, mira, es un poco complicado. Esa estación, precisamente, su historia es de que se establece cuando se decreta la reserva.
Entonces era una oportunidad de tener, como tú dices, personal permanente en un lugar especializado para poder estar al tanto de cómo llevar el manejo de esta área protegida. En ese entonces yo trabajaba para la Comisión de Ecología, bueno, en aquel entonces se llamaba Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, el IMADES. El IMADES construyó a través de unos recursos compartidos entre gobierno estatal y federal, construyeron esa estación de campo. Pero a lo largo de los cambios de gobierno, tú sabes que muchas veces los proyectos no continúan. Y desafortunadamente en ese caso la estación de campo dejó de funcionar porque ya no fue prioridad para el gobierno del estado continuar con esos recursos, continuar con esa estación, sobre todo porque también había un poco de conflicto con los terrenos, porque eran son terrenos ejidales. Cuando se inició había habido un convenio, pero después ese convenio pues no se le dio seguimiento como se esperaba, pues porque básicamente pues dependíamos de los ejidatarios que estaban ahí. ¿Y cómo pasa eso, verdad? En cualquier cuestión laboral, lo que es San Luis, cambian los gobiernos y lo dices, ay, eso estaba bien atractivo estos 3 años o 6 años de un proyecto y pum, cambia el gobierno. Sí, los proyectos o los programas. ¿Los quitan o los cambian? No pueden continuar. A ver, algo bien. Pero mira, o sea, la estación ya no funcionó como tal, lo que era el edificio. Y mucha gente yo creo que la conoce, porque cuando vas hacia el Golfo, ves lo que le llaman los hornos, los conos. Yo siempre que pasaba, plebes, el Solemán no sería para nada, ¿no? Sí, yo pasaba por ahí y yo en mi mente, no, ya grande, no estaba chiquita, yo decía, ahí estudian a los ovnis, porque eran como unos hornos y decía, ahí sacan telescopios, yo así en mi mente, ¿no? Sí, bueno, no, astronomía no, casi no, nunca hicimos, pero microscopios sí teníamos, eso sí, analizábamos. Pero como bichitos, estaba la forma ahí del lugar, estaba... bueno, pues esa era la estación de campo. Y pues nos tocó desde construirla, te digo, fueron recursos compartidos entre Federación y el gobierno del estado, y desde levantarla, ¿no? Entonces fue como otro hijo que tuvimos ahí, mi esposo y yo. Y ahora les toca ir y venir. Entonces ahora, por ejemplo, yo no tengo un lugar propio mío ahí en el Golfo para llegar, pero sí tengo gente que me ha apoyado muchísimo. Ya por aquí le mando un saludo al señor Clemente Morales, por ejemplo, el señor Clemente. Él tiene unas cabañitas ahí llegando al Golfo, y siempre cuando vamos en esta temporada de Curvina, que te digo que es en los meses entre febrero y abril, siempre estaba en la súper disposición de apoyarnos con hospedaje, ¿no? Entonces eso es pues un súper gran apoyo para nosotros. Muchas gracias al señor que apoyan todas estas funciones. Y a su esposa Ana Ofelia Matías. Te voy a leer unos mensajitos porque luego me van a rafaguear y van a decir, Zulema, no me lees. Aquí está pues nada más y nada menos que Alejandra Calvo. Saludos, Ale. Aquí tenemos a tu amiguita a decir, por fin la Zule. Chocábamos mucho con los horarios y luego te ibas a ir de vacaciones y cosas así, ¿no? Saludos a la Ale, que también la tuvimos aquí en entrevista, Alejandra Calvo, y está en YouTube su entrevista. También nos habló del medio ambiente, lo que es la tierra, el agua, las aves, las miles de aves que vienen y aquí habitan una temporada y se van y vienen hasta de continentes de lejos. Y San Luis Río Colorado, Sonora, también tiene esa labor aquí con la fauna. Sí, es lo que te decía, mucha gente a lo mejor no sabe, pero nuestro municipio es súper importante a nivel mundial precisamente en cuestiones de medio ambiente y culturales también. Porque todo el río Colorado está ligado a los grupos indígenas, como por ejemplo los Cucapás, ¿no? A lo largo del río, tradiciones, ellos muy vinculados al medio ambiente, como por ejemplo con el camaleón con la planada, a lo mejor no sé si ya le habló, pero ella trabajó un tiempo también con el camaleón. Tienen sus leyendas los Cucapás con el camaleón. Tienen muchas leyendas, nomás que así es. Los tenemos al lado del Museo del Valle y son personas no simples, voy a decir, ¿verdad? Pero
casi no les gustan las cámaras, no les Sí. gustan las entrevistas, no Un les poco gusta que te difíciles, ¿no? metas a su área de ellos, de los Cucapá, Sí. pero sí nos apoyan a veces en los eventos del Museo del Valle, van Sí. y nos llevan toda su artesanía y las cosas que hacen, Sí, sí, nos sí. apoyan. De también hecho, el ahí. nombre Cucapá quiere decir gente de río, ¿no? Porque ellos están muy vinculados al río Sí. Colorado. Entonces, sí, San Luis tiene, como te digo, estas 2 áreas protegidas. Tenemos mucho que conocer sobre los recursos naturales, especies en riesgo, especies en peligro de extinción, especies endémicas, es decir, especies que solo existen aquí y en ninguna otra parte Por el del clima mundo. que tenemos, ¿verdad? De hecho, estamos inmersos en el Gran Desierto de Altar, y el Gran Desierto de Altar es un desierto muy biodiverso, comparado con lo que pensamos que los desiertos no tienen nada más que pura arena. No, estamos ricos. En este caso, por la situación geográfica en la que estamos, es un desierto con mucha biodiversidad, tanto de plantas como de animales. Sí, yo en la entrevista esta de Alejandra Calvo quedé impactada y mucha gente dice, wow, no sabíamos nada de San Luis, Ajá. de saber todo lo que maneja, dices tú, es un clima muy desértico, muy Agresivo, caliente, agresivo y todo, pero manejamos mucho lo que Mira, es. por ejemplo, yo sé que cuando queremos pasear a lugares de sol y playa, turismo de sol y playa, pues queremos grandes hoteles, albercas, discos o bueno, antros, no sé. Pero aquí tenemos sol y playa para otro tipo de visitantes, Sí. tal vez. No, es que vemos mucho que no nos gusta, como a mí no me gustan las ciudades. Ajá, mira, por ejemplo, aquí, debido a que estamos dentro de esa reserva que te comento, pues nunca vamos a encontrar cerca del Golfo, grandes hoteles, ¿no? Así es. Porque estamos dentro de un área protegida, pero tenemos otro tipo de recursos que se pueden explotar, que son sobre todo los paisajísticos, o aquella sí. gente que le gustan las aves, o la gente que quiere conocer, por ejemplo, cómo funciona la pesquería de la curvina. Podríamos, así como hacen una ruta del vino y una ruta Sí. del dátil, la ruta de la curvina hay que hacer Sí. para que la gente vea cómo Y sí se hay gente, fíjate, que sí cómo se se interesa pesca, en cómo eso. se procesa. Hay gente que va y se va con ellos a pescar, Ajá. sí hay, Sí, sí, sí. hay video, últimamente creadores de contenido he mirado que andan ahí. Pero tenemos, por ejemplo, esta es temporada de que de repente por aquí llega y nos visita el tiburón ballena que hacía, o sea, yo no lo había visto en tantos años aquí, yo no lo había visto hasta acá arriba, ¿no? O a veces llegan ballenas, entonces es interesante y no conocemos. Sí, a es veces. raro, que sentimos raro cuando dicen, hay delfines en el Golfo. Bueno, eso fíjate que me han preguntado, un colega de ustedes, comunicador, me pregunta, es que han visto delfines y que ¿por qué hay tanto delfín de repente en el Golfo? Bueno, en el caso de los delfines, ellos, esa especie en específico, que es el delfín nariz de botella, se comportan, pueden ser migrantes, pero ellos también a veces quieren estar solamente en un lugar. Hay poblaciones residentes. Y allí en el Golfo hay una población residentes de estos animales. Pero casi nunca se acercan tanto, ¿verdad? No se acercan tanto, pero es altamente probable que si tú recorres hacia las islas, los puedas ver. Los puedes ver. Sí, yo sí he tenido Sí, la fortuna de verlos. así es. Y yo siempre compré Tomarlos. los binoculares. Los binoculares. Y que siempre ando ahí. Sí me gusta mucho, y como digo yo, es una playa desértica, pero a los que nos gusta eso, nos gusta ese tipo de playas, como dices tú. Así hay es. gusto para todos, ¿no? Muchos Así quieren el turismo y que el hotel y el antro y todo. Ajá. Pero ahí es como un poquito. Pero también hay un público, un turista que le ¿no? gusta ese tipo de el caminar, el experiencias. atardecer y todo, Que muy bonito. ajá, así es. Entre las especies que tú manejas ahí, ¿hay alguna especie que esté en peligro de extinción? Pues sí, pues la característica de la especie bandera, de hecho emblemática, pues es la vaquita marina, ¿no? Sí. Ahorita es el mamífero marino con mayor riesgo a nivel mundial. Mundial, sí, porque su población es muy, muy pequeña, o sea, no estamos hablando de más de 20 organismos, ¿no? De toda la población. ¿Y alguien los está protegiendo? Sí, de hecho, pues lo que es la Reserva Alto Golfo tiene todo un proyecto, un programa enfocadísimo a la vaquita marina para su protección, tanto de vigilancia como proyectos sociales para que la gente pues restrinja ciertas actividades de pesca en ciertas zonas. Entonces hay ese acompañamiento tanto de vigilancia, porque desafortunadamente la vaquita no se pesca, pero llega a morir en redes, sobre todo de enmalle o agalleras que le llamamos, y muy, muy altamente susceptible a las redes de totoaba,
que la totoaba es una pesca que no es legal ahorita, pero se realiza, ¿no? Entonces, el riesgo de que una vaquita caiga es muy alto y por eso hay cierta vigilancia, no cierta, o sea, una vigilancia bastante amplia. Pero en este caso la totoaba, me van a linchar aquí afuera, ¿no? Yo sé que no se debe, ¿verdad? No se debe pescar, pero porque hay lugares donde vas y lo comes, te la ofrecen. Ah, bueno, lo que pasa es que hay totoaba de cultivo. Okay. Ese como que ese se dice la gente, ¿cómo que están promocionando totoaba? Hay ciertos restaurantes, aquí no me ha tocado. Es una invitación para los restaurantes locales que pudieran incluir totoaba en su menú, okay, pero totoaba de cultivo. Totoaba, ¿cómo sabes cuándo es de cultivo y cuándo es la original? Mira, estas totoabas están marcadas okay, genéticamente y llevan una marca. Entonces se pueden comercializar. Entonces ahí tiene que ver, cuando te hablo de una pesquería sustentable, pues lleva todos ese tipo de candados, por así decirlo. Todos los sellos. En este caso no es pesca, pero es acuacultura también sustentable. Entonces tú sabes que vas a comprar tu restaurantero, chef, sabes que vas a ofrecer un producto de calidad, pero también con una marca de origen y que sabes que es de un cultivo o de una pesca sustentable. Okay. En este caso la totoaba, la que se comercializa mayormente, pienso yo, es la que están cultivando en La Paz. Se cultiva en unas esferas, haz de cuenta, unos globos enormes en el mar, y ahí es donde tienen a los animales y ahí los están haciendo crecer dentro del mar. Y la otra producción grande es en la UABC, allá en Ensenada. Entonces sí podemos comer totoaba, pero siempre y cuando sea totoaba de cultivo, que pues lleve su sellito, ¿verdad? ¿no? Que las entonces, por ejemplo, sí, hay restaurantes en Cancún, en Ciudad de México, sí me ha tocado que la ofrecen como dentro de los platillos top, ¿no? Oye, si en la entrada del Golfo, yo, mi mente lo quitan, ¿no? También hay como unos cultivos como de camarón, dicen, ¿verdad? ¿Hay cultivos o ya no están? No, ya no están. Cuando vas bajando en lo que es la bajada esa feíta que está ya casi llegando al Golfo, ya no está tan fea, ¿no? Pero bueno, frente ahí estaba una granja bastante grande, que era Maritec, o Maritech, que le llamaban, que también generó muchísimo empleo ahí en la comunidad. Entonces, esa granja cerró, ya tiene, no recuerdo ahorita cuántos años. Pero sí era una gran producción de camarón azul principal, blanco, azul y después blanco. Fíjate, entonces ahorita ya todo el camarón ya es del mar. El que sale ahí del Golfo es camarón silvestre, o sea, camarón que se pesca del mar. Sí. Fíjate que cuando estaban estas granjas de camarón ahí, decían que el camarón es como el piojito del mar, ¿cierto? ¿Pero por qué? Así yo escuchaba como, ya ves que... Pues es el oro rosado, el camarón. Que porque se daba mucho el camarón, y decían, son como los... Bueno, mira, el camarón, a lo mejor lo dicen porque también es un animal que le llamamos bentónico. ¿Qué quiere decir esto? Que vive en el fondo, que está en el fondo del mar. Entonces anda así como caminando ahí en el fondo del mar y pues como esculcando, ¿no? Para comer, porque es filtrador, ¿no? Entonces tienen ciclo de vida corto. Un camarón que nace ahorita, pues seguramente ya el año que entra no llega, o sea, es más o menos un año por ahí su ciclo de vida. Por eso es importante respetar las vedas, porque pues también ese camarón que va a poner sus huevecillos, pues seguramente va a morir, entonces hay que dejar que cumpla su ciclo de vida. Por eso hay vedas cuando está enhuevado, que le dicen, es decir, cuando están listos sus huevos para poder ser fertilizados y que puedan pues desarrollarse, ¿no? Entonces a lo mejor por eso dicen que hay mucho, pero pues sí hay mucho, pero también hay mucha pesca. Cuando toca la pesca. Pero también hay pesca que no siempre se lleva de la manera más correcta. Entonces, por ejemplo, pues sabemos que también a veces hay gente que infringe la ley no respetando la veda. Y es muy importante esa parte porque es cuando resguardas al recurso, cuando estás dando tiempo a que otra vez se regenere esa población que el pescador va a poder aprovechar. Sí. Es muy importante. Ahí disculpe la gente cómo pregunto yo las cosas,
Yo pregunto así porque nosotros también estuvimos, bueno, tenemos familia en el Golfo y saludos a Marta y a toda la familia ahí del Golfo. Nosotros nuestras vacaciones nos llevaban al Golfo, ya nos dejaban, todo el chiquillero, adolescentes, y todavía nos dejaban con la tía Marta y el Tapia, y saludos para el Golfo. Tienen lanchas ellos y cocinan para los pescadores. Yo hago las preguntas así porque yo viví ahí, yo todas esas dudas siempre las tuve desde niña. Ajá. Y pues una persona pescador, pues él va y pesca y todo, pero no te sabe hablar como tú de ahorita mis preguntas, ¿no? Yo las pregunto como si la preguntara alguien de acá, de afuera de la cámara, ¿no? Okay. Pero no en forma de burla. Yo pues así fíjate hablo, que los pescadores tienen muchísimo conocimiento, sí, fíjate como que los miré biólogos. una entrevista que entrevistaron a los 8 pescadores más viejos del Golfo. Ajá. Y estaban puros señores ya de 80, 90 años con unas historias, mujer. Qué bárbaro. Me aventé toda la entrevista y los documentales que echaron ellos porque yo creo que están en YouTube, en las redes, hay una entrevista a todos los pescadores mayores pues mira, Golfo. ellos aprenden ahí directo y también te enseñan mucho, te orientan. A uno como biólogo pues sí trae la formación de la universidad, pero nada como estar en el lugar. En el campo, como dicen, el que va y se moja y se llena también de lodo. Uno aprende mucho de ellos, la verdad. Mucho, sí. Nosotros nos llevaban a pescar y todo. Susana Beltrán, gracias por tu @destacar, puedes compartir seguidores para que más gente sepa esta información. Esta información es de aquí de San Luis. Tenemos esta gente preparada aquí. Ella se va al Golfo, nos estudia todo lo que es. Ella es bióloga. Es importante, plebes, saber de cultura, saber de deporte, saber todo lo que tenemos aquí. Estamos ricos en San Luis Río Colorado, Sonora, pero nos falta mucha información. Es lo único que falta. Sí, Marta. mira, por ejemplo, yo soy maestra en una preparatoria aquí local, en el CETMAR, y a veces les comento a mis alumnos sobre cuestiones, porque me toca dar la materia de ecología, por ejemplo. No ubicamos qué son las cactáceas, por ejemplo, las plantas, ¿no? Los nopales y las chollas, y entonces por ejemplo, es nuestra flora local, y como sanluisinos deberíamos de conocer un poquito más de ellos, ¿no? ¿Qué son las cactáceas? Son unas plantas tan interesantes porque están súper adaptadísimas al clima, al desierto y a la escasez de agua, ¿no? Y los nopales, pues todo el mundo casi tienen sus patios que se dan, pero sí, solitos, ¿no? Ajá, entonces dicen, ¿cómo cactáceas? No, pues son ese grupo, ¿no? Y los nopales son eso, ¿no? Entonces hay que conocer, hay que informarnos. Ahorita les hubiéramos hecho la pregunta antes de que hubieras dicho que es una cactácea. Bueno. Se hubieran quedado todos ahí patinando. Margarita Villarreal dice, @destacar, muchas gracias. Si alguien que yo mencione tú lo conoces, salúdalo y yo te doy el espacio. No estoy mirando ahorita quién es. Yo te los voy a leer. Bueno, okay. Y si dices, es mi amiga, es maestra, salúdala como se merecen, ¿sí? Okay. Margarita Villarreal dice, tenemos @destacar, muchas gracias. Tenemos a Alejandra Calvo, saludos Marta y Zule, ahí está. Dice Nayeli Mayrani, dice, hola, saludos @destacar, muchas gracias. Nos etiquetó un chorro de gente, Nayeli Mayrani, muchas gracias. Ojalá que la gente esté entrando y se esté informando de lo que es la carrera de bióloga. La tenemos aquí en San Luis, Place, esta entrevista, y ella la tenemos aquí en San Luis también. María Valdés dice, saludos, maestra. Sí, mi alumna. Saludos, Lupita. Marketing digital dice, qué bonita labor, muchas felicidades, te dice. Gracias. María Valdés, @destacar. Muchas gracias por todos, @destacar, que es bien importante que toda la gente que entrara ahorita diera el @destacar para que más gente entre a esta entrevista y se entere. Pero si entra al final, pues se va a quedar guardada 28 días aquí en Facebook. La puede ver desde el principio. Está interesante desde que iniciamos minuto 1, plebes. Es muy interesante la gente que tenemos preparada aquí con maestrías. La tenemos en San Luis, lo platicábamos fuera de cámaras. Sí. Que mucha gente estudia. Y sí, hay muy buenas carreras, no adentro de San Luis, estudian, pero no ejercen aquí. Qué importante es que dice la maestra que ya varios que están estudiando ahorita todas esas carreras están decidiendo quedarse. Sí, ya hay gente joven, eso es muy bueno, gente joven local que se está interesando en estudiar una carrera como la de nosotros, o ingenieros ambientales, ecólogos. Entonces es muy importante porque, pues, como por ejemplo yo les he dicho mucho allá en el Golfo, pues yo no voy a estar para siempre, yo no algún día voy a tener que dejar de monitorear y tienes que llevar a alguien bien entrenadito. Y qué mejor que gente local, ¿no? Gente que conozca sus recursos
y que lo cuente con ese gusto y de que es San ellos Luis, hagan ¿no? ese trabajo. Ajá. Así es. Por ejemplo, dentro de este trabajo de Curvina, una parte muy bonita es que capacitamos a las comunidades. Entonces hay gente de la comunidad del Golfo que me ha tocado, he tenido la oportunidad de apoyarles en capacitarles, en darles ciertas técnicas o conocimientos para que ellos inicien este tipo de trabajo de monitoreo de recursos pesqueros. Es muy importante que desde la comunidad salga la gente que monitoree sus propios recursos. ¿Por qué? Porque esa información es una información muy importante a la hora que se definen las políticas de aprovechamiento, por ejemplo. Entonces, si tú local, si tú persona de ahí conoces cómo se comporta tu recurso, nadie te lo está platicando, tú monitoreas cómo es el seguimiento del desarrollo de, no sé, el camarón, la curvina, el aguamala, lo que tú saques ahí, ¿no? Pues qué mejor que la información de primera mano y que tú lo estás viviendo y tú puedes, pues ahora sí que sentarte con ya sea con otro técnico o con el administrador del recurso pesquero a nivel gobierno, como para definir las políticas de uso, ¿no? Oye, ahorita que tocaste el tema de las aguamalas, antes yo me acuerdo que se venía la aguamala y se oía un relajo desde el Golfo hasta San Luis. ¿Ya no está? Bueno, este año no hubo. Es que precisamente la aguamala, en este caso la bola de cañón, que es la que sacan aquí, es un recurso, ¿cómo te diré? Muy variable dependiendo de las condiciones ambientales. De hecho, no se sabe muy bien qué es lo que hace que este recurso llegue o arribe en grandes cantidades. Está ligado a la temperatura del agua, a las corrientes marinas, pero de repente pues hay cambios en estas condiciones ambientales y el recurso no va a llegar, porque por ejemplo estos organismos, a diferencia de un pez o de un camarón, ellos no se pueden mover por sí mismos, ellos necesitan de las corrientes marinas para poderse trasladar, migrar, moverse. Entonces, si estas corrientes, estos patrones de corrientes cambian y la temperatura también varía, entonces ellas no van a poder llegar a los mismos lugares. Entonces, no se conoce bien al 100% qué define que estos patrones de migración de estas medusas o aguasmalas sean tan variables. Pero precisamente de ahí es importante que cuando un recurso se explota o se aprovecha, se respeten vedas o límites, porque los recursos, aunque les llamamos naturales renovables, si nosotros no respetamos esas tasas de aprovechamiento, pueden convertirse en no renovables, o sea, pueden no volver a un año restituir. Sí, un año no, ya sé. Sí, hay sus mecanismos, ¿no? Entonces es muy importante pues respetarlos, ¿no? Fíjate que yo no sabía que no habían llegado. Sí, este año no hubo precisamente, no he investigado así como yo pensaba fondo, que era como un detalle del Golfo, que siempre había una fecha como el pez, el que brilla, ¿cómo se llama? El pejerrey. Que era como una estación de que siempre a fulana fecha. Pues más o menos es una temporada, es en el verano, pero por ejemplo, me ha tocado años que la pesca de aguamala se extiende casi hasta agosto, otras un poquito antes, julio, ¿no? Pero como te digo, es un recurso muy variable, entonces digamos que es una pesquería de oportunidad. Si el recurso llega, se aprovecha. Fíjate, y ya ves que se llevaba mucha gente de aquí de San Luis y camiones. Sí, y de los valles y también. Fue una cosa impresionante cuando nos llegó un año que no fue todos igual, que era una cosa bárbara, el Golfo lleno de aguamalas. Y sí, igual no te puedes bañar, ¿no? Cuando están las... Bueno, más que nada... Este tipo de aguamala no es tan nociva, por así decirlo, en cuanto a la toxina que tienen, o veneno, podríamos decir. No es un veneno, es una toxina, es una sustancia irritante. Esta no es tan irritante como otras. Hay otras que son extremadamente tóxicas y sí te puede llegar hasta afectar bastante o llegar a matar a una persona. Pero bueno, esa no es la que hay aquí. Y la que pescan no tiene esa toxina tan fuerte, ¿no? Sí la tiene, pero no es dañina. Sí, pero sobre todo es por la cantidad del manejo de organismos. O sea, la gente que está trabajando ahí sí resulta irritada. No es tanto una quemadura, es una irritación de leve a fuerte, yo creo.
pero más que nada por la cantidad de animales que están A mí manejando. una vez me tocó meterme así con aguamalas y aquí en las costillas, unas ronchotas, sentí como toques eléctricos, pero hace muchísimo tiempo. Sí se siente que quema, a mí también ya me tocó. Unas ronchotas que pero trae. es otra especie diferente a esta. Llegan bien diferentes. Sí, son diferentes especies. De hecho, sí, porque esa... es que chiquitas veces llegan unas bien grandes. Sí, esa grandota, esa amarilla, que es la bola de cañón, por eso se llama así bola de cañón, te digo, esa no tiene una toxina tan dañina, fuerte, digamos. Pero hay otras que son de este tamaño, que tienen hilitos, y eso sí, ahí en esos hilitos tienen como unas pequeñas agujas, que son las que se te pegan o se te clavan cuando sientes esa como descarga eléctrica que dices, porque sí se siente así. Siente como y por ejemplo, mucha gente, no sé si lo sepa, pero la primera reacción sientes que te quema y empiezas a hacer esto, ¿verdad? Y eso es lo peor que puedes hacer, porque lo único que estás haciendo es expandirte toda la toxina, todas las agujitas. Entonces, en el caso de que la gente vaya al mar y sienta esa picadura, no tallarse, salir pues inmediatamente, pues lavar, y es recomendable poner, por ejemplo, bueno, no creo que todo el mundo llevemos, ¿verdad? Windex, que es cualquier sustancia que tenga amoníaco. Por eso también a veces recomiendan ponerse pipí o orinar para que ponerte eso, por el amoníaco. Ajá. Eso te puede ayudar. Entonces, también otra cosa que te ayuda, pero pues no siempre llevamos, ablandador de carne. Las semillas de la papaya tienen papaína, que es la base del ablandador de carne, entonces eso te puede ayudar a disminuir ese tipo de ardor y el efecto de la toxina de las aguas malas. Bueno, a mí ya me pasó como 3 veces y no sabía ni siquiera la del Windex. Pues a lo mejor sí sabemos que es temporada de agua malas, ahorita en el verano, llévate tu Windex, sí. Un Windex, ya con esos santos remedios. Ya hicimos comercial aquí. No, sí, de volada, que ya me debe una feria. Eli Durán, muchas gracias por @destacar, @seguidores, muchas gracias. Muy interesante este tema. Tenemos a Marta, bióloga, especialista aquí en nuestro Golfo de Santa Clara. Ahorita también tengo una duda que preguntarte de la mantarraya. ¿También llega en temporadas o siempre llega una vez al año? Pues es más o menos una vez al año. Lo que pasa con estos organismos es que ellos, para poder reproducirse, vienen hacia la orilla. O sea, la reproducción se da en la zona somera de la playa. Por eso también es importante conocer sobre el ciclo de vida de estos organismos. Y obviamente en las playas, pues alertar cuando hay mantarrayas, ¿no? Pero a veces la gente no hace caso. Sí, no, pues entre que no hace caso y que pues tampoco sabes realmente. Hay zonas donde son más abundantes, otras zonas donde hay menos, pero otra recomendación, otro tip, cuando vayas a la playa y sea temporada de aguas malas y te quieras meter de mantarrayas, sí, no te metas normal, sí, hay que arrastrar los pies, hay que ir moviendo porque ellas también son bentónicas, es decir, viven en el fondo. Entonces, al sentir el movimiento, ellas se van también. Entonces, es una recomendación. Buen punto, y me llegó muy tarde tu consejo. Porque te picó una. Nosotros nos llevaban a pasear en una lancha y cuando nos bajaron a la orilla, pues nosotros pisamos. Ajá. Y a mí me atravesó un tobillo, el tobillo una. Ya sabrán mi historia. Fíjate que sí, triste, no, me abrieron así, me sacaron un pico que me dejó adentro. Sí. La pierna se me puso negra y ahí entendí que me dijeron, siempre hay que arrastrar los pies cuando te digan que hay mantarrayas. Ellas así vuelan, no hacen daño. Solo que las pises o algo, sacan el gancho. Así es. Fíjate que yo afortunadamente nunca he tenido ese problema, y cuando recién yo llegué aquí a Sonora, parte de mi trabajo era hacerlo en barcos camaroneros. Y ahí cuando cae toda la captura viene de todo, incluyendo las mantarrayas, ¿no? Entonces ahí pues aprendí también a sacarles la vuelta. Ahí, por ejemplo, andas con botas, ¿no? Tienes que andar con tus botas, aunque a veces te llegan a traspasar esas botas. Sí, porque es un pico con mucho filo, ¿no? Sí. Pues, se abre como pinito de Navidad, y cuando lo tienes que sacar, así es. Te va cortando. Sí, porque entra precisamente por como tiene las sierras, es una sierrita, entra muy fácilmente, pero no puede salir. Así es. Sí, y aparte, buena experiencia aparte tiene cierta cantidad de entre toxinas y bacterias, por eso se pone así la herida. Es como un veneno. Sí. Te fue en el tobillo
y toda mi pierna hasta la rodilla se puso negra. Sí, porque hay duró una más de toxina. 20 días la pierna negra, Así es. hasta que me curé, ¿no? Sí, sí, y sí. el tobillo, ya sabrás, no todo hinchado. Uy, no, no. Esa fue una de las vacaciones que aventé ahí en el Golfo, pero Ajá. de todo me pasó. De todo. Ya Pero has aún así, experimentado. ahorita le tengo mucho respeto. Me dicen, vente, métete, ¿no? Y aquí los miro, me tomo fotos. Sí, yo Le lo tengo que a mucho veces, respeto al Golfo. hago es, en cuanto hay nivel, pues Ajá. mejor me tiro de panza Camino a la y a orillita, nadar me y mojo ya. los pies Sí. y hola, pero no me Así meto es. porque me he pasado en el mar, que no tienes una idea de todo, ¿no? Y Sergio Valenzuela dice, destacar, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. María Valdés dice, @destacar, gracias por toda esa lluvia de corazones. Si alguien conoce aquí a Marta, hágale una preguntita, si anda aquí A su ver, público, no sé, sí que salúdenla. Y si exalumnos, alumnas, alumnos, amistades, compañeros de trabajo, Sí. saluden, manden su buena vibra. Y si nos está saludando de otro estado, pónganos de qué estado nos está saludando también para mencionarlo Para saber, aquí. ¿no? Ujú. Pues nos está platicando Marta de lo que es su carrera, ¿no? Que ella es bióloga. En este caso, pues trabaja, pues sí trabajo en el Golfo. ¿Le sientes como trabajo? Pues fíjate que sí, pues es mi trabajo, ¿no? Pero cuando uno le gusta hacer algo, lo disfruta, ¿no? Sí. Mucho. Yo siempre he dicho, si yo vuelvo a escoger una carrera, si yo volviera a nacer, vuelvo a ser Pues bióloga. imagínate, 26 años en Sí, esto. Tienes así documentado el Golfo desde hace 26 años. Así es. Ni cómo preguntar si te gusta o no te gusta No, tu sí carrera, me encanta. El otro día comentábamos, es que es tan interesante, bueno, es muy satisfactorio, por ejemplo, que tú generes tu información en campo, o sea, que vayas y tomes los datos y luego llegas aquí a la oficina, te sientas a procesar tus datos y vas viendo, los datos te hablan, pues entonces Sí. eso es bien interesante porque interpretas a través de, pues, de modelos o de matemáticas, e interpretas lo que la naturaleza te está diciendo, ¿no? Es interesante. Es bien A mí se me interesante. hace bien interesante todo lo que es aves. Y todas las observaciones que haces. Está Ajá. muy bonita sus carreras. Yo los felicito mucho. Qué bueno que todos, no digo que de tu carrera, de otras carreras también, nos dieran entrevistas, porque Claro. esas entrevistas son de información. Hay muchas Sí. cosas, decimos, ay, yo ya sé eso, no es cierto. No sabemos todo. Ya sé. Ahorita vemos, ves, con un Windex, a mí dos aguamalas se me pegaron y Ajá, yo no sabía sí. que si llevaba un Windex. Sí, duré y como que la base es algo, es el amoníaco, ¿no? O sea, Sí. tiene que ser algo que lleve amoníaco. calentura me dio, mijita, Sí, sí, sí. con las aguamalas que se me pegaron Así ahí en el es. Golfo. Y que recuerden que, por ejemplo, ahí depende mucho también de la persona, la edad, por ejemplo, es mucho más drástico para los niños que para un adulto, ¿no? Entonces, pues también tener en consideración Oye eso. Marta, también, yo platico así, pues, porque yo iba mucho al Golfo, bueno, iba más de chica que ahorita, ¿no? Hay unos animales bien raros en la tierra. Allá en la playa, En ¿o dónde? la playa. ¿Cómo qué? A ver. Gracias a ustedes y a mí me tocó, yo metí mis pies, escarbé y metí mis pies en la tierra y en la arena y me picó un animal, Ujú. y yo lo vi, era como una arañita. Entonces la agarraron porque para la gente que no sabe eso lo aprendí también. Si te pica algo, agárralo, porque hay gente que sabe de animales en el Golfo y lo van a estudiar para saber qué te picó y qué te van a dar, ¿no? Ajá. Y llevaron el animal, llegó un señor y checaron mi piquete porque pues sí me dolió bien mucho. Y no le hallaban qué era el animalito. Era una araña tipo como escarabajo, pero araña, pero peluda, pero rara. Ay, caray. Y fue un señor especialista ahí del Golfo a checar qué animal era el que me había picado. Y no dieron. Pero se lo llevaron. Se lo llevaron a checarlo porque en su vida golfina el señor no supieron qué animal era. Y dije, no. Bueno, pues, mira, araña no, porque hasta donde yo sé arañas Sí. acuáticas no hay, ¿verdad? Pero algo que se le parezca. en la arena enterrada estaba. Ah, Y vive abajo porque salió Sí, sí, bien sí. vivita de adentro. pues mira, lo único que se me ocurre, pero no parece araña, parece más un camarón, un tipo de, pues es Haz de cuenta es un que era como una crustáceo. tarantulita, pero Pues como solo- con un caparazón como de huesito, bien raro. Pues solo que haya sido una estrella de mar. Hay unas que son así como patonas, que tienen Pero los estaba hilitos. así chiquita, mira, así chiquita, no era algo grande. Pues el señor no supo y se la llevó. Pues es que apenas Porque mirándola. dijo, no, es que la tengo que estudiar, y me dieron como si me hubiera picado una viuda negra. Ajá. Porque sí me estaba haciendo un Pues efecto. un antihistamínico Ajá, pero dices tú rápidamente. que, o sea,
Pero las estrellas de mar no hacen eso. ¿Cuánta gente no hacemos eso de, ay, me voy a enterrar para regenerarme el cuerpo? Sí, no sé, hasta los niños sí. los andamos enterrando y no sabemos que hay animales. Sí, bueno, hay animales en el mar, hay animales que viven dentro de la arena, dentro, y pues entre ellos cangrejos, pues quizá fue un cangrejo, pero... ¿Y son chiquititos los cangrejos? Hay desde chiquitos a grandes. ¿A poco sí? Pues se lo llevó el Señor. Y amén, dije yo. De hecho, hay un grupo de cangrejos que se llaman cangrejos chícharo. Sí. Porque son pequeños y además viven adentro de almejas, por ejemplo. ¿A poco sí? ¿Y traen venenito? No, esos no. No, que yo sepa. Pero te voy a investigar, no sé qué habrá sido, pero te voy a... Lo tengo registrado el animalito en mi cerebro porque cuando llegó el Señor, no, es que no sé qué es. Y se lo llevó. Y dije yo, buen punto, lo toco porque hay gente especializada en el golfo. Sí, claro. Para lo que pase llega alguien que sabe. Sí, es bien importante que sepa la gente. Pues fíjate, y esto, mucha ¿verdad? gente viene acá al Golfo a estudiar precisamente lo que hay en el mar, en la playa, más adentro. O sea, hay muchos investigadores que no están aquí en San Luis, muchos están en Ensenada, La Paz, Hermosillo. Del otro lado también, de la Universidad de Arizona. Mucha gente ha venido a estudiar precisamente por la importancia de la región, ¿no? Tanto en el mar como en tierra. Y muchos no valoramos nuestro San Luisito, ¿verdad? Estamos llenos de lo que es toda la vida, es en la fauna, en ustedes como biólogos. En todo estamos ricos, San Luis Río Colorado, Sonora. Sí, o también no sé si a lo mejor hay gente que sí lo sabe, pero otra no. Ahí cerca, llegando al Golfo, donde decíamos que está la estación de campo, esa parte hacia enfrente donde se ven todos esos montañitas, farallones, toda esa zona es una zona geológica importante de la Universidad del Norte de Arizona. Aquí en Yuma han venido a hacer estudios ahí sobre animales pues prehistóricos, se puede decir, ¿no? Que están ahí. Ajá. ¿Y sabes de alguno que hayan encontrado? Sí, fíjate de que antigüedad? ahí se encontró un oso hormiguero, bueno, digamos reciente, o sea, pero en tiempo geológico pues es poco tiempo, pero para nuestros tiempos son cientos de años. Eso nos da evidencia que esta zona en algún momento fue más tropicalona, para haber encontrado un oso hormiguero. O unas tortugas también grandotas, ¿no? Entonces, ¿los hallaron en restos? Sí, ya como fósiles, lo que conocemos como fósiles. Y fíjate que todas esas cosas, como nosotros que estamos funcionando ahí en el Museo del Valle, qué interesante fuera que se acercaran con esas cosas ahí para que la gente supiera eso, porque mira, me entero aquí, yo estoy miembro ahí activo del Museo del Valle, historiadora, y no me sé esta historia. No sé si esos restos de la tortuga esta o del oso los sacaron o los dejaron ahí, porque pues también es todo un proceso, ¿no? Sí. Se tiene que hacer de manera legal toda esa extracción. No, ya he visto cuando extraen algo, llega un equipo grandísimo, limpian todo, abren todo con una delicadeza que bárbara. Sí, porque pues puedes destruirlo fácilmente. Todo lo que puedan rescatar de un fósil, ¿no? Así es. Que sabes, fíjate, muy interesante esta entrevista, fíjate, ya nos pasamos a saber esto que cosas. Ya es fuera. Es que como te digo, esta región que conocemos en el ámbito de los biólogos, ecólogos, todos conservacionistas, el Alto Golfo es muy interesante, muy interesante. Por eso también mi trabajo, pues yo lo he disfrutado muchísimo, ¿no? ¿Eres casada, Marta? No estoy casada. ¿Tienes hijos? Tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Edades? El más grande tiene 33, luego 26 y 22, la más chica. ¿Alguien de ellos se interesó en tu carrera? Sí, mi hijo, el de en medio, el de 26. Él ya terminó biología, es biólogo también, igual que yo, nada más que ahorita él se continuó con sus estudios de doctorado, está haciendo el doctorado. Ustedes, yo los veo trabajar y a veces yo pienso, que trabajan por amor al arte, pero no, ya sé que bajan recursos para... Pues mira, muchos biólogos sí se puede decir que trabajamos por amor al arte, porque... Yo sí sé mucho de eso, pero dije, voy a hacer la pregunta. Hay muchos que sí, la verdad, dan mucho más trabajo de lo que les reditúa, ¿no? Así es. Muchos. Gracias a Dios tienes una carrera, pero sí, que de ahí vives y esto es pero un es que extra. Básicamente es eso, es el tener la satisfacción de estar haciendo algo que te gusta y de estar contribuyendo, ¿no? Exactamente a generar información que sirva posteriormente, ¿no? Sí, es bien importante, porque yo ahorita miro mucho como tú, ¿no?
Yo sé que bajan recursos, hay veces que les dan algo, a veces no, yo sé. Igual los historiadores estamos por amor al arte. Sí. Igual en la cultura hay mucha gente que hace eventos culturales todos los sábados sin recibir un centavo. Así es. Y aparte me enteré yo, hay mucho escritor que tiene hasta 8 o 10 libros escritos, pero los tiene que pagar él mismo. Sí, claro. Entonces en la cultura, en la historia, en el deporte, en todo, tiene que haber amor a estas carreras, ¿no? Porque bueno, nosotros dentro de la biología, la gente que se dedica a la investigación, bueno, muchas veces estás dentro de una institución que te apoya, ¿no? Una institución académica principalmente. Pero también cuando queremos publicar algo, hay que pagarlo, o sea, se tiene que pagar. Si tienes el apoyo de tu institución, pues muy bien, pero si no, si quieres que tu trabajo se difunda a un nivel no solo internacional, sino en ciertos estándares, pues tienes que pagar por publicarlo. Es lo que te digo, ahorita yo que me ando involucrando mucho en esto, pues me he enterado ya más de cosas, ¿no? Pero, o sea, valoren mucho, estos que están viendo la entrevista ahorita, todos ustedes, valoren mucho estas carreras, porque gracias a Dios todos tienen un empleo, ¿va? La mayoría. Pero hay mucha gente que sí le batalla un poquito más que otros, ¿no? Sí, porque no es una carrera que tengas, ¿cómo te diré? Pues sí hace falta más área de trabajo. En todo el país, que se ocupen más biólogos en más áreas. Pero como biólogos generales es muy amplio el ámbito donde tú te puedes desarrollar, desde la consultoría, emprendedurismo, emprendimientos, pues, en instituciones académicas. Muchas veces las personas piensan que el que estudia biología, el que es biólogo, es para dar clases. No, o sea, no necesariamente, pero puedes hacerlo, ¿verdad? Pero no es el principal objetivo, sino desarrollar investigación más que nada, desarrollar, generar información, generar conocimiento sobre los seres vivos, ¿no? Eso es lo... Pero imagínate tu documental de 26 años, que ojalá lo logres dejarlo documentado, escrito, y como dices tú, meterlo a lo digital, como los libros estos que me trajo Alejandra, que ahí venían documentales de aves, de cuántas aves, que lograras hacer, y mira, tu firma abajo, qué bonito, qué satisfacción, pues sí, tan grande. Bueno, por lo menos tengo mis 2 tesis, ¿no? Mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría. Ahí está documentado buena parte del trabajo que yo he hecho, pero sí hay mucha información que hace falta arrastrar el lápiz y escribirla para que quede, como tú dices ahí, ¿no? Que esté plasmado. Es importante porque son 26 años de conocimiento, imagínate cuánta información, o sea, cuánta información que no se debe de quedar en ninguna parte. No, pues es porque que esto mismo va a entrenar a los que sigan, ¿no? Exactamente, si esta información se queda en una caja, en un archivo, pues no sirve de nada. Tiene que salir a la luz. Y que esté disponible para que sea consultada, porque en la ciencia nada está escrito, la ciencia evoluciona, ¿no? Sí. Entonces, como dijo un científico, biólogo, que la biología no es nada, no sería nada si no fuera la luz de la evolución, ¿no? Sí. Entonces, cualquier ciencia siempre está en constante dinámica transformadora, ¿no? Entonces, la ciencia no es estática, cambia, pero ¿cómo podemos documentar eso? ¿Cómo podemos saber esos cambios? Pues porque tiene que haber un antes y un después. Sí, pues tiene que haber la base de quién lo inició, y cuando tú ya no estés, pues va a evolucionar, todo va a evolucionar, pero ya va a haber una base con o quizá lo que yo dije, pues a lo mejor tiene algo medio de cierto. Si se descubre algo más, pues ahí se va avanzando, ¿no? Pero tú te sigues actualizando en todo esto. Sí, pues precisamente mientras andamos en esto, mira, yo trabajé por 32 años en la Comisión de Ecología, que te digo, antes era el IMADES. Yo acabo recién de jubilarme de la Comisión de Ecología, pero sigo a través de preparar mis clases, y de todos modos sigo interactuando con grupos de trabajo aquí en el área. Pues sí me estoy actualizando, aunque no quiera, porque la información llega por tus mismas gentes, tus contactos, te está llegando, o surge algo, y si traes esa duda, pues te pones a buscar. Y como dices tú ahorita, el simple hecho del cambio climático, que nomás con decir el agua se cambió para otros lugares, la especie marina cambia, entonces ahí ya es
renovar la información. Por ejemplo, mira, yo estoy dentro de un grupo muy padre de trabajo que nos invitaron ya van a ser 4 años, a formar una red de aprendizaje sobre el cambio climático en las pesquerías. Ajá, porque así, por ejemplo, ha sido mi área. Entonces somos hay gente de Sonora, Sinaloa, Yucatán y Campeche, porque somos la red a nivel nacional. Entonces nos hemos estado reuniendo y ahí nos actualizamos porque hay de todo. En esa red hay investigadores, así como yo, biólogos, ecólogos, pescadores, o sea, dentro de la red hay gente que se dedica a la pesca, hay comunicólogos, gente que está en el área social. Entonces somos una red, de hecho es como que nuestro lema, somos una red, ¿no?, de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo de todos, pero todos enfocados en cómo aprender sobre el cambio climático y cómo está haciendo su efecto en las pesquerías. Entonces, como te digo, aunque no quisiera actualizarme, la información llega y te tienes que estar actualizando. Pero qué interesante, yo estoy más interesada que allá que no preguntan nada. Está muy impresionante. Luego les van a salir las preguntas. Sí, ya que ande terminando la entrevista, ahí van a entrar. Sí. Es bien interesante saber esto, o sea, como dices tú, ya hay una red de apoyo por el cambio climático porque cambia el clima y nos llegan otras especies, y cambia el clima, se nos van, como dices tú ahorita. Así es. De hecho, y es cada año el cambio, yo pienso. Pues es constante, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé si supiste o a lo mejor han comentado aquí en tu programa el elefante marino que han andado rondando aquí entre San Felipe y el Golfo. Casi se la lleva más del lado de San Felipe. Entonces, cuando yo supe de ese elefante marino, pues dije, no, pues debe de ser de alguna colonia del Pacífico, que están entre Baja California y California, ¿no? México y Estados Unidos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ese elefante marino viene desde las costas de Chile, de Argentina, de allá del sur. Y anda hasta acá. Entonces, yo me negaba a creerlo. Por eso te digo, la ciencia avanza, la ciencia. Entonces, ahí entre la información que salió precisamente en Facebook, y yo comenté y dije, pues está la especie, la de acá del Pacífico, pues es lo lógico, ¿verdad? Sí. ¿Qué está más cerca, California o Chile? Sí. No, pues California, ¿no? Dice, se dio la vuelta y se metió al Golfo. Pero no, después ya en ese post interactué con personas que están enfocadas al estudio de estos mamíferos marinos, pero especializados ellos en ese grupo precisamente. Entonces tuve una conversación ya por inbox con el investigador, ahorita no me acuerdo su nombre de él, y ya me explicó y me dijo por qué era la especie de allá. Entonces ya dándome las razones e información, pues dije, pues sí tiene razón. Entonces dices, y la teoría o la hipótesis más bien más acercada a que por qué anda acá es precisamente a eso. Probablemente por patrones que han cambiado por el cambio climático, este animal se vino moviendo, porque se vino moviendo y lo fueron viendo en Oaxaca y en Guerrero, y así se vino hasta llegar hasta acá. Y aquí ha permanecido. Ahí. ¿Y tú crees en tu carrera, tú sabes más que nosotros, tú crees que ellos están sufriendo los cambios por debajo del mar? Pues sí lo están, no sé si se pueda decir sufriendo en el sentido que sientan algún dolor o algo. No, pero me refiero como decir, bueno, vienes de agua cálida y ahora tu agua cambió, porque abajo yo sé que es un nivel y arriba es otro. Sí, pero bueno, ellos por ejemplo pues están en zonas, digamos, en la columna de agua alta, no hasta abajo. No bucean tanto como otros organismos que sí llegan a bucear a profundidades. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos cambios de corrientes, como te digo, o patrones de temperatura que varíen? La comida también varía, entonces ellos a lo mejor en lo que están batallando y por lo que se tienen que estar moviendo, sí puede ser la temperatura en sí del agua, pero también, más que nada, el alimento. Por ejemplo, también hemos visto aquí, nos ha tocado que de repente nos han traído pelícanos que caen acá en la carretera o una vez allá en el retén. Sí, es cierto, grabaron uno aquí en la orilla del canal por acá. O por los canales. Bueno, pues todavía cerca de los canales que hay agua, pero en la carretera allá, en el retén, ahí que caiga un pelícano. Bueno, entonces
precisamente con los contactos con otros amigos que están especializados en pelícanos, me acuerdo que cuando nos trajeron unos, pues les hablamos, ¿no? Y oye, pues qué está pasando, porque están cayendo pelícanos aquí en la ciudad, ¿no? Porque también por allá por Mexicali creo que reportaban. Entonces, ya platicando con ellos, me acuerdo que en uno de esos años que hubo estos eventos, hubo escasez de sardinas. Okay. Entonces los animales tenían crías, pero poco alimento, porque los pelícanos que estuvieron cayendo, al menos los que nos trajeron, eran juveniles. Entonces ellos se mueven buscando alimento. Entonces, por ejemplo, otra cosa que a lo mejor nosotros pues no lo visualizamos de esa manera, pero los organismos sí, es que muchas veces los estacionamientos ellos los confunden con cuerpos de agua por el brillo del pavimento. Okay. Entonces ellos se van desviando buscando otros cuerpos de agua para buscar comida. Por eso también andan ahí cerca de los canales, ¿no? Okay. Entonces es importante pues saber eso. Y esa vez pues hubo una baja, una caída. Es todo como un efecto dominó. O sea, si empieza a escasear alimento para la sardina, pues escasean las sardinas. Y si escasean las sardinas, pues los pelícanos u otras aves que coman eso, pues van a mover. También van a buscar el recurso por otro lado. O la otra, morir de hambre, porque también puede suceder. Sí. Que no hay suficiente alimento y pues mueren, ¿no? Fíjate, y lo que es en el mar, como dices tú, emigran de partes muy lejos hasta aquí. Y como dices tú, si nomás ahorita aquí la Guamala que hay cambios y que hay cambio en el camarón y de repente por el cambio de clima, muchas de estas cosas son alimento para otros. Sí, acuérdense que todo esto es una cadena, lo que llamamos cadenas tróficas, ¿no? Entonces, unos dependen de otros. Estamos interrelacionados, ahí estamos incluidos nosotros, porque nosotros dependemos también de esos recursos para alimentarnos. Sí, sí, lo que yo estaba ahorita captando en mi cabeza que dices, se vino desde Chile esta especie y dices tú, a lo mejor no tenía que comer. Y si va encontrando alimento, ya no encuentra aquí, se mueve y va encontrando alimento, pues él va siguiendo ese patrón, ¿no? Y luego cambia, se llega a quedar, por decir, en otra playa. Pues ¿no? Ahorita, pues eso es lo curioso de estos organismos, o al menos de este individuo, o sea, que ha estado aquí y no se ha regresado, no se ha ido. Ahí ha andado. Igual y a lo mejor después toma retorno hacia sus aguas. Pero está bien para conocer más especies para estos lados, porque ya el Golfo, como dices tú, y San Luis es rico en muchas cosas, y ya cada vez se ven más cosas en el Golfo, o sea, especies. Pues es que mira, me preguntaban, que si es que hay más cosas, que si hay más delfines, que si no. Yo creo que tiene mucho que ver la tecnología, porque antes pues no teníamos un teléfono celular. Y no los veíamos rápido. Exacto, entonces no teníamos drones, por ejemplo. Entonces ahorita hay mucho más equipo que nos facilita la manera de documentar todo esto. A lo mejor de antes ya en temporadas venían y no sabíamos, ¿verdad? Así es, inclusive hasta los mismos binoculares, cada vez hay equipo más especializado que pues nos va a permitir observar mejor toda la diversidad. Siempre he tenido binoculares, siempre me gustaba ir al Golfo y estar ahí viendo qué miraba. No, pues es que un ornitólogo, o sea, no puede salir sin sus binoculares, por ejemplo. Yo tengo amigos que a donde van llevan los binoculares. Alejandra es una de ellas. Me tocó una vez que se estaban ahogando unos, se fueron en una balsita y llegaron bien al fondo y yo estaba sentada viéndolos cómo se iban. Y yo de repente empecé a mirar que pedían auxilio. Y dices tú, la importancia de los binoculares. Sí, así es. Y fueron a sacarlos ya con una lámpara. Fíjate, pues qué bueno. Perla Alvarado dice, saludos a Marta. Sí, también fue mi alumna. Hola, dice, gracias, maestra, Perla. Dice, maestra, ¿en dónde estudió ecología marina? Dice. Ok, la maestría en ecología marina la hice en Ensenada, en el CICESE, en Ensenada. Te pregunta Iret Romero. Dice Alexia Juárez, dice, @destacar, muchas gracias. Saludos, Alexia. Dice Sagrario Valenzuela, nuestras aguas del Golfo son limpias, dice. Sí. ¿Son limpias? Sí, dentro de lo que cabe. Fíjate que por ahí de Semana Santa la Secretaría de Salud pues hace un estudio
son muestreos que se hacen en diferentes playas turísticas a nivel del país, y hasta donde eso se tiene que hacer cada año, no es de que lo hicieron hoy, este año y ya para siempre van a ser aguas limpias, o no, se hacen precisamente por seguridad de la gente, ¿no? Para que pueda disfrutar de una playa donde no vaya a haber algún problema de salud. Hasta ahorita, de que yo sepa, las playas que se verifican, por ejemplo, es San Felipe, Puerto Peñasco. Creo que en el Golfo no se hace, pero nunca han salido dentro de playas con mala calidad para poder disfrutar. Ya ves que en muchas partes se usa que los residuos químicos los echan al mar. Pues mira, más que los residuos químicos, muchas veces el drenaje, pues, es suficiente con que el drenaje lo canalicen hacia el mar para que haya cierta cantidad de contaminación. En este caso, cuando hay descargas de aguas negras al mar, pues se busca que no suban los índices de una bacteria que es la E. coli o Escherichia coli, es la que nos da el rango de... Bueno, no el rango, sino nos indica qué tan contaminada está un agua. Y sí, hay estándares, o sea, no deben pasar ciertos límites. Pero sí existe, que echan residuos. Sí, claro, sí. En muchos lugares el receptor del drenaje es el mar. Ejemplo, Acapulco. Bueno, ahorita creo que ya no, ¿verdad? Pero Acapulco por muchos años tuvo como receptor de todo lo que estaba alrededor de la bahía. La bahía recibía todas las aguas negras, tanto que Acapulco llegó un momento en que pues no podías meterte a nadar por la contaminación, y se hizo toda una estrategia para recuperar, para limpiar la bahía, y desde entonces, hasta donde tengo entendido, debe de haber plantas de tratamiento, y entonces sí ya podrás descargar el agua al mar. ¿Y la basura? ¿Cómo ves tú este tema de la basura? Bueno, el manejo de la basura o de los residuos sólidos urbanos que llamamos, pues sí es un problema en todos lados. Sí, pero yo miré que en unas partes es una cosa impresionante. Es que ahí tiene mucho que ver tanto la gente, o sea, muchas veces decimos, es que el gobierno o sea, sí, tiene su compromiso, tiene su responsabilidad el gobierno de tener un lugar donde disponer la basura, de tener sitios donde tú puedas como turista ir y depositarla, pero también el turista y la persona local tiene la obligación de pues manejar sus residuos. Mucha gente no hace, por ejemplo, separación de basura. Nosotros, si separáramos basura, por lo menos en plásticos y orgánico, disminuiríamos mucho la basura que se va a los tiraderos, ¿no? Porque en realidad no tenemos un verdadero relleno sanitario. Oye, Marta, pero yo he mirado que en otras ciudades es como decir, aquí no tenemos el basurero donde vas y tiras la basura. Hay partes que yo miré documentales que la echan al mar. Y ahí yo miré que había muchos equipos como ustedes que se están dedicando a limpiar. Sí, lo que pasa es que te digo, tanto las aguas negras como muchas veces residuos sólidos o basura que le llamamos, pues va al mar. De hecho, una mala práctica, por ejemplo, en los barcos, como te digo, y cuando yo inicié en mi carrera, cuando me vine para acá, pues me subí a barcos camaroneros, y el barco pues anda allá, ¿no? Entonces, ¿ahí a dónde tiras la basura? Entonces yo me acuerdo que en la cocina del barco, el cocinero estaba preparando la comida, todo, no sé, una lata de Balbita, una bolsa de arroz, no sé, lo que sea, todo, tenía ahí su cajita que era su bote de basura, pero cuando se le llenaba, ¿sabes qué hacía? Por la ventana y lo aventaba al mar. Entonces era así como que un shock, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí hay que tener más conciencia y más responsabilidad. Si tú andas en un barco así, ok, pues ve juntando, separa tu basura. Ajá. Todo lo orgánico, a lo mejor lo orgánico, échalo al mar, no sé, los restos de la verdura, de la fruta, sí. Ok, inclusive las cáscaras del camarón o el pescado, si comes allá a bordo, igual se puede ir al mar. Pero plásticos, sobre todo plásticos, o sea, no echarlos, todo. Ajá, sí. Entonces, no sé ahora cómo se manejen los barcos, supongo yo que deben ya de haber avanzado en ese sentido, pero y si no lo han hecho sería lo ideal. Ahora imagínate grandes transatlánticos o barcos de turistas, de esos que hacen los cruceros,
pues deben Una de tener, ciudad andante, tienen que ¿no?, en el tener agua. todo ese tipo de sistema de recolecta de su basura, y cuando llegues a tierra, bueno, ve y deposítala en un lugar donde... ¿Nunca te han invitado a estas playas que están tan contaminadas de basura y a limpiar? ¿No te ha tocado? Así como muy contaminadas, no. Yo lo que hago, bueno, hace muchos años cuando iniciábamos aquí en el Golfo, empezamos con campañas de basura. En septiembre, el segundo domingo de septiembre, se hace una limpieza de costas y océanos a nivel mundial. Lo organiza una institución, una organización no gubernamental que se llama Ocean Conservancy. Entonces Ocean Conservancy tiene socios alrededor de todo el mundo, convoca para, si ya sabemos que el segundo sábado de septiembre es la limpieza mundial de costas y océanos o cuerpos de agua, puede ser un lago, puede ser un río, se hace también limpieza submarina, hay gente que también se enfoca en la limpieza submarina. Aquí como septiembre es muy caliente, muchas veces lo trasladamos a finales de septiembre. Okay. Entonces ya hace años que no participo en una aquí en el Golfo de Santa Clara, pero con unas amigas de un grupo que se formó hace algunos años que se llama Mujeres de 100 en Hermosillo. Una de ellas tomó la batuta de empezar estas limpiezas de costas y océanos a través de la campaña de Ocean Conservancy, y lo estamos haciendo desde hace va a ser el 5º año, pero es en Quino. En Quino, okay. Y aunque tú digas Quino o vaya Quino allá cerca de Hermosillo, es una playa pues limpia, se puede decir, sí se saca bastante basura, y vamos también a un estero que está ahí cerca, que es el estero Santa Rosa, y es un estero que está aislado, o sea que no todo mundo puede llegar porque no hay carretera, o sea, hay que entrar a una parte de terracería, y es impresionante la cantidad de basura que te encuentras, pero mucha de esa basura no viene de tierra, viene del mar, es de la gente que no ya sé, llega ahí por agua. Que puede ser que haya gente que tire su basura al mar, las mismas lanchas, los pangueros, los barcos. Entonces esa basura llega pues a través de las corrientes de movimientos del mar, pues ahí está en las playas, pues entonces nosotros, de hecho, esa campaña no es solo recoger basura, se clasifica la basura, se categoriza la basura, y tú puedes darte una idea cuál es el origen de esa basura, ¿no? Pero básicamente vas a encontrar plásticos, ¿no? Desechables, ¿no? De los que usas en la playa. Bueno, mucha gente va al Golfo, por ejemplo, a pasar el día o el fin de semana, y te dejan un tiradero de basura ahí. ¿Qué nos cuesta? Yo como visitante, yo sé que hay deficiencia quizá en la colecta de basura o en recipientes de basura ahí en el Golfo. Pues no nos cuesta nada. 1, separar nuestra basura. 2, pues llevártela, traértela de regreso para acá, y ya llegando a tu casa pues la depositas en tu luego bote. La mayoría de la gente, imagino yo, ¿no? El que es vacacionista, pues si vacacionas es porque tienes para gastar. Imagino yo que pudieran comprar el que se deshace. Bueno, que si ya lo dejaste, pues se desbarata. Exacto, esa es una opción, que compres biodegradables, ¿no? Desechables biodegradables. Ya que si va a estar de cochinote y no lo pero vas a no falta que lleves tus sodas, que lleves los jugos, todo eso es plástico que al final de cuentas también se va a deshacer ahí, pero acuérdense que ahorita un grave problema son los microplásticos. Ya los estamos ingiriendo, ya los estamos respirando. ¿Y quiénes los estamos generando? Pues nosotros. Entonces, el plástico es muy importante que lo canalicemos como debe de ser. Hay plásticos que se pueden reciclar, entonces es muy importante que si tenemos la posibilidad de poner ese granito de arena, pues no estar tirando los plásticos ni en el desierto, ni en la playa, ni aquí a los alrededores, ¿no? O sea, la basura, muchas personas piensan que el problema de la basura termina cuando tú sacas la basura a que se la lleve el carro de la basura, pero en realidad no, ahí empieza el grave problema de la basura, porque a veces no tenemos ni siquiera los sitios adecuados para manejar todos esos residuos. Y tantas partes que tienen esa cultura, ¿no? Ya de tener todo como ahí con su basura, reciclar y todo. Pues todos lo podemos hacer. Pero digo que hay partes que ya tienen esa cultura, que sí lo hacen. Un hábito lo podemos establecer en nuestra vida diaria en 21 días. Es cuestión de tener voluntad de hacerlo. Para todos está el consejo, pues hay que hacerlo. Pues mucho ya lo hacemos, ¿verdad? Pero sí, y por ejemplo, volviendo a lo de las playas, por ejemplo, en el Golfo,
no sé por qué la gente, inclusive aquí en los pozos, que la gente le gusta ir a bañarse a Sí. los pozos, también llegas y de repente es un basurero ahí, ¿no? Al lado del pozo. Entonces, ¿qué nos cuesta llevarnos nuestra basura? Al final de cuentas, ese lugar, el pozo, la playa, nos está brindando un servicio ambiental, así se llama ese beneficio que nosotros obtenemos, un servicio ambiental o servicio ecosistémico, porque el ecosistema te está brindando ese servicio, que aparentemente pues no te cuesta nada, no pagas porque la naturaleza te dé el disfrute de ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuesta dejar limpio? Porque pues yo lo estoy disfrutando para que a la próxima vez que venga pues esté limpio. O la siguiente familia esté a gusto y no esté con la basura. Y mucha gente ya viene por acá y se va a los canales y a los pozos, ¿no? Y yo he mirado como por la ventana abierta, avientan la basura, las bolsas ya amarradas en la carretera, porque mi mamá vive allá para las Dalias, para allá para el lado de la caseta del Golfo, o en los canales. Es lo que te digo, la gente piensa que tirando la bolsa de basura, sacando la bolsa, ya son limpios. Sí, ya se acabó el problema y ahí es donde empieza. Sí. Yo soy fan de un lema que dice, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Así es. Y si aprendemos todos a reciclar, pues. Así es. Alexis Juárez dice, hasta acá, muchas gracias. Dice Perla Alvarado, me tocó hacer las prácticas con la maestra Marta. Así es. En las sedes, muy Perlita. hermoso trabajo lo que hace. Saludos, Perla. Saludos, Perlita, y a tu mamá también. Saludos, Anita. Dice, yo soy estudiante en Arizona Western College, dice, y mi maestro de geología Fred Croxen hizo estudios en el Golfo, Iret Romero, dice. Ajá. Ah, Fred, sí, él trabajó con esa parte de la geología que te digo. Iret fue mi alumna, se me hace también, de preparatoria. Se me hace que arriba te puso. Sí. Saludos, Iret. Está haciendo muchas preguntas. Muchas gracias por interactuar. Si tiene alguna preguntita, háganla, plebes, del Golfo, de lo que son las especies. Ya contestamos ahorita cuál está en peligro de extinción. Sí, la principal ahorita es la vaquita, pero la totoaba también es nuestro pez en peligro de extinción. Sí, aquí está todo registrado en esa entrevista, plebes. Si usted acaba de entrar, pues se va a quedar 28 días. Dese la tarea de verla desde un principio, está muy interesante. Yo creo que la más interesada soy yo. Está bien, para que tú sigas comentando. Pero que pare que todo en la escuela, plebes. Sí. Me encanta este tema, pues yo estuve mucho tiempo en el Golfo. Dice, hola, ¿hacen excursiones? Me gustaría llevar a los niños. Susana Beltrán. Bueno, no, nosotros no, o sea, bueno, como te digo, yo ya no estoy trabajando para las sedes, ya estoy jubilada, pero se puede contactar, por ejemplo, no al Golfo, pero a la Ciénega de Santa Clara, se contacta al grupo de ecoturismo que hay ahí. Ecoturismo, ajá, bien importante, cuando entrevistamos a esta Alejandra Calvo, ella nos dijo que sí había programas de excursión y de gente voluntaria, plebes, que quiera ir a ayudar también con ellos. Sí. Bien importante, Alejandra Calvo la pueden buscar y también ahí donde dices tú, ¿cómo se llama? Bueno, el grupo de ecoturismo está en la Ciénega de Santa Clara, okay. Pero por ejemplo con Alejandra, sus compañeros de Pronatura, ellos hacen tours, a veces pueden llevar grupos a sus áreas de restauración. Sí. Ajá. Pero también a veces, si se les solicita a ellos, pueden acompañar a la Ciénega de Santa Clara, un grupo organizado, ¿no? Sí, igual, bueno, que nos contacten y podemos ver. Contacten a Alejandra Calvo, aquí ellas les van a dar la información exactamente a dónde. Sí hay, porque ella nos invitó a ir con ellos cuando van a hacer sus labores, Alejandra Calvo. Acuérdense que con ellos, pues hay campañas de reforestación, hay que estar atento a ello, hay que participar. Y puede ir la comunidad, nos dijo, sí, así es. a poner su granito de arena y con manitas así ir a es. ayudar. Y a la vez, pues lo tomas de excursión así y aprender es, un poquito más del medio ambiente. Exacto. Sí, hay Susana Beltrán, contáctate con ella o Alejandra Calvo. Ellas te pueden orientar en los grupos que hay para salir a excursión. Dice, hola, buenas tardes, dice Dulce Lozano. Buenas tardes, Dulce, bueno que te conectaste. Marina Retano dice, hola, buenas tardes. ¿Podría, por favor, comentar sobre lo dañino que es el pintar el caparazón de las tortugas de tierra? Lo dañino que puede hacer la pintura, porque mucha gente las tiene como de mascotas en sus casas y las pinta. Pues mira, sí, pues es que también va a depender de la pintura. Hay ciertos métodos, por ejemplo, de marcado de animales, pero son pinturas especiales, o sea, pinturas que no van a dañar al organismo. Entonces, pues lo deseable es que no las pinten con cualquier tipo de pintura. No sé cuál sea la razón por las que las quieran pintar. Yo mira unas cosas impresionantes de lo que son las tortugas terrestres. Terrestres sí hay. Que son así inmensas
y las pintan hermosas. No sé yo qué pintura usan y por qué las pintan como dice ella, pero se avientan unas pinturas que bárbaras. Habría que investigar qué tipo de pintura. ¿Qué tanto daño le hace la al pintura? final de cuentas la pintura viene también de alguna manera, pues de algún plástico, de un tipo de plástico, sí. O bueno, de un, pues que yo pienso, un residuo de este ha de tipo, haber ¿no? mucha pintura con químicos, entonces, me imagino. sí, esos químicos que tienen que ver con, pues puede ser hasta algunos que puedan ser cancerígenos, dañinos. Entonces hay ciertas pinturas, te digo, para marcar animales, pues que no son nocivas para ellos. Inclusive hay otras pinturas que se utilizan, por ejemplo, en las áreas de donde hay granjas acuícolas, como de camarón, por ejemplo. Ajá. Hay ciertos sistemas como de lanzapelotas que traen pintura adentro para les pegan a las aves para espantarlas, porque hay aves que llegan ahí a comer, pues, ¿no? Gaviotas, golondrinas de mar, que tampoco es un método como muy bien visto, ¿no? Porque les estás como disparando como esas de pinball, ¿cómo se llaman esas pistolas? Sí. De esas, pero es una pintura que aunque se manche el animal no le va a causar daño. Le va a hacer daño. Entonces, oye, pues, es una pregunta, y ahorita voy a preguntar lo terrestre, ¿no? Que a ver si tú me puedes contestar esa pregunta. Nosotros tenemos una tortuga bien grande terrestre que se nos perdió muchísimo tiempo. La dimos por perdida, dijimos se la robaron, no sé qué pasó. Y no sé si pasó un año cuando la hallamos viva. ¿Andan por abajo de la tierra? Sí, es muy probable que haya escarbado y haya estado. O se queda abajo. Sí, que se puedan quedar ahí. Es como. Es una como protección. ¿Sí? Ajá, es como un tipo de invernación, ¿no? Salió. En este caso se llama estivación. Al año, no sé, y que sale la tortuga. Sí, es posible. Ahorita que dijiste tortugas. Sí. De hecho, por ejemplo, las chicharras que nos anuncian el agua y todo eso, por ejemplo, una chicharra, hay especies que pueden vivir años, hasta más de 20 años enterradas, ¿sí? hasta emerger. Qué loco, ¿verdad? La naturaleza es muy impresionante, impredecible y increíble, o sea. Es que fue algo increíble cuando en el patio regresa la tortuga y ahí salí. ¿De dónde saliste? Fue por abajo, fue hasta el golfo y vino, ¿qué pasa? Es probable que haya estado escondida. Sí, y como era color tierra, no la veía. Pues era bien raro encontrarla, ¿no? Dice, sí. Collito dice, saludos. Hola, Collito. Gabriela Rubalcaba dice, hola, saludos. Saludos, Gabriela. Saludos, dice, gracias por toda esa lluvia de corazones. Ha estado esa entrevista muy, pero muy interesante. Espero que para ustedes haya sido igual de interesante como ha sido para mí. Ya nos pasamos de la hora, plebes. Lo importante siempre es tener la hora, pero tenerla bien explicada y con mucha información, que ahorita agradecemos mucho a Marta, que la verdad nos ha dado una información. Dejen ahí sus preguntas, si hay algunas otras ella preguntas. Ella va a estar checando esta entrevista, plebes. Déjenle preguntitas, saludos a la gente que entre ahorita y ella les va a estar contestando, porque en realidad pues una entrevista para ella y todos sus comentarios están ahí, son para ella, no son para mí. Igual, si usted entra apenas ahorita, déjele su comentario, su felicitación, su reacción, qué le pareció esta entrevista. Y en 28 días se pasa a YouTube con Reina Zulema Valencia, y también la vamos a pasar a nuestro canal de información, que su lema es informar, y aquí la vamos a pasar para allá, para que no se pierda esta información, plebes. Para mí es de alto nivel, porque luego dicen, ay, es que estamos en un pueblo y a veces pensamos que no tenemos la gente capacitada para estas entrevistas. Pero fíjate que es muy importante la difusión de estos temas, porque precisamente es necesario que lleguemos a más gente. Nosotros en el ámbito de los biólogos y ecólogos, los naturalistas, porque necesitamos que la gente se sensibilice más hacia nuestro medio ambiente, porque de ahí va a partir el que queramos cuidar lo que conocemos, porque muchas veces desconocemos y no cuidamos, pues, ¿no? Entonces es muy importante que la gente conozca y pregunte y se sensibilice sobre todo hacia estos temas, ¿no? Y crear conciencia, ¿no? La importancia que es desde que fuiste al pozo, al canal, al golfo, no aventar la basura por las ventanas, tener la cultura de separar, de reciclar. A final de cuentas, fíjate, por ahí dicen, la naturaleza, quizás no te importe el medio ambiente, no es mi tema, no es mi rollo, lo que tú quieras,
pero te debes de importar tú o debemos importarnos nosotros como humanos, porque lo que le hagamos a nuestra madre tierra, a nuestro ambiente, al final de cuentas va a repercutir en nosotros. Sí es. El ambiente generalmente tiende a restaurarse, es resiliente, como decimos, Sí. ¿verdad? Y la naturaleza se va a volver a recuperar de alguna forma, va a volver a surgir la vida. Pero si eso nos está afectando a nosotros podemos ser una especie que desaparezca de esta faz de la Tierra. Y nuestra tierra y nuestra naturaleza va a continuar. Va a continuar. Así es. Bien importante crear conciencia, plebes, ahorita y pues ser un poquito más, como dice ella, no es Empáticos. más limpio el que limpia, ¿no? Así Así fue es, tu frase. sí. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. El que menos se ensucia. Así es. Y aparte, ahorita la gente que está bien machín el clima, como dicen, ¿no? Que se están yendo mucho al golfo, a los pozos y todo esto. Dejen limpio, separe, como dice ella, tráiganse ok, su basura. el pedacito de verdura, pues si lo dejo ahí, pues se va a desbaratar. Sí. A lo mejor hasta nace el tomate ahí o no sé, ¿no? Pero el plato Pero de foam no. El foam, el plástico, botellas de Coca-Cola, latas, se ha ordenado, recoja. Está documentado que los organismos como delfines, peces, aves, traen en el estómago, traen plásticos, tapas, pedazos de tenedores, no sé, todo eso, ¿no? Sí, yo sí he Entonces, mirado las playas que están bien contaminadas en otras partes. así es. Está muy Bueno, feo. yo me encontré una vez, no le abrí la panza, sino que en una ida a la Ciénaga de Santa Clara, al hacer un sendero, me encontré una excreta, una popó de, no sé si fue de coyote, creo que era de coyote, y estaba llena de plásticos. O sea, entre la popó, ahí estaban incrustados tapones de plástico. Entonces, la vida silvestre, los organismos se los comen, muchas veces los confunden. Sí. Las tortugas marinas confunden las bolsas de plástico con medusas porque ellas comen medusas. Ok. Entonces, imagínense el impacto que generamos. ¿Y cómo ha salido eso de que si no están amarradas del plástico, lo traen En el pidiendo pico, auxilio sí. con la boquita? Así es. Es bien importante. Seamos conscientes con Hay eso. que ser conciencia, que sirva Sí. esta entrevista para hacer un poquito de conciencia Sí, sí, sí. por nuestras aguas, ya sea hasta de los pozos, del canal, del agua donde esté, vaya, hay que ser más Así es. limpios. Alejandra Calvo nos regaló arroba destacar, muchas gracias. Voy a ver los últimos comentarios, plebes, para terminar con la entrevista, que nos podemos quedar 2-3 horas, esta mujer tiene... Sí, no, y el tema es amplio, es muy amplio. Espero, ya que pasen unos mesecitos, invitarte a la segunda, hablamos claro de otro que sí. tema. Tienen un libro en el cerebro estas personas, están bien preparadas, que la podemos invitar 2-3 veces para que nos hable de otro tema. Que pues por mi parte yo me voy a despedir, plebes. Tengan muy buen provecho en sus comidas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, haber participado, haber saludado aquí a Marta, habernos mandado tanto corazoncito. Sus arroba destacar, bien importante, la gente que entre después, destacar, Puede compartir, comparten grupos. Esta información para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, bien importante, que hay que saber, pero que nos enseñen los que saben. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Zule. Este es tu Un público, gusto. pues tú despídete de tu gente. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí al tanto de este en vivo. Cualquier cosa, bueno, por ahí voy a dejar mis datos para que si quieren preguntar, pues me contacten. Está etiquetada al principio aquí de la Ah, entrevista, ok, Marta. perfecto, ahí está. la contactas, ella la puede pasar O también. preguntas que quieran hacer ahí, Sí, pues si alguien las quiere conocer contestamos. sus lugares, que hay pequeños grupos que van. Para darles también. información. La Claro puedes que sí. contactar con Alejandra Sí. Calvo y ahí les pasan los datos a dónde se pueden ir a... Ahorita está haciendo mucho calor para llevar a los niños, ¿verdad? Sí. Pero pasando la canícula, pues puede salir un grupito, ir con sus manitas, ayudarlos a trabajar, y a la vez es un Así campamento es. muy, Sí, muy así padre. es. Pues buenas tardes, nos despedimos, bye bye. Buen provecho, gracias por asistir.